Donald Trump es una figura que ha fascinado y polarizado al mundo. Ha vivido una vida marcada por éxitos y fracasos. Su historia abarca desde sus primeras incursiones en el mundo de los negocios inmobiliarios hasta su sorprendente ascenso a la presidencia de Estados Unidos. Este video examina cómo Trump, a pesar de enfrentarse a dificultades financieras y controversias, ha logrado mantenerse como una figura influyente en la política estadounidense. Nació en 1946 en Queens, Nueva York, en una familia acomodada. Su padre, Fred Trump, era un exitoso promotor inmobiliario que se especializaba en viviendas de clase media en Brooklyn y Queens. Desde joven, Donald Trump mostró un interés particular por el negocio de la familia y se unió a la Trump Organization en 1971, después de graduarse en economía en la Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania. Bajo su liderazgo, la empresa se expandió agresivamente hacia Manhattan, desarrollando algunos de los rascacielos más icónicos de la ciudad, como la Trump Tower. Trump no solo se enfocó en la construcción de edificios, sino que también se aventuró en otros sectores como los casinos, hoteles y clubes de golf, todos ellos relacionados con la imagen de lujo que siempre buscó proyectar. Durante los años 80, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y opulencia en Nueva York y más allá. Sin embargo, detrás de esa imagen de lujo se gestaba una crisis financiera que amenazaría con derrumbar su imperio. A finales de los años 80 y principios de los 90, Trump comenzó a sufrir las consecuencias de una serie de malas decisiones financieras, sobre todo en el sector de los casinos en Atlantic City. En un intento por expandir su imperio, Trump adquirió varias propiedades y financió estos proyectos con enormes préstamos que no pudo pagar cuando el mercado inmobiliario colapsó. En 1991, apenas un año después de la apertura de su casino Taj Mahal, Trump se vio obligado a declararlo en bancarrota, lo que le permitió reorganizar sus deudas y evitar el colapso total. El Taj Mahal fue solo el primero de varios negocios de Trump que se declararon en bancarrota en los años siguientes. En total, 6 de sus empresas se acogieron a la bancarrota entre 1991 y 2009. Aunque estas bancarrotas le permitieron sobrevivir financieramente, tuvieron un alto costo. Trump tuvo que ceder una parte considerable del control de sus negocios a los bancos acreedores, vender activos y someterse a estrictas restricciones financieras. Se estima que, en su punto más bajo, su deuda personal alcanzó los $900 millones, un golpe devastador para su imagen pública de millonario exitoso. A pesar de estos reveses, Trump no se retiró de la vida pública. En lugar de desvanecerse, buscó nuevas formas de resurgir y lo hizo a través del mundo del entretenimiento. En 2004 lanzó el programa de telerrealidad El Aprendiz, en el que aspirantes a empresarios competían por un puesto en una de sus empresas. El programa fue un éxito inmediato, revitalizando la imagen pública de Trump y convirtiéndolo en una figura familiar para millones de estadounidenses. Su frase "You are fired" se convirtió en un ícono cultural y el éxito del programa le permitió reconstruir su imperio empresarial. El éxito del Aprendiz no solo reavivó su popularidad, sino que también revitalizó su negocio. Trump aprovechó su renovada fama para licenciar su nombre a una serie de proyectos inmobiliarios en todo el mundo, generando ingresos significativos sin asumir riesgos financieros directos. Este modelo de negocio, basado en la marca personal, permitió a Trump recuperar parte de la fortuna que había perdido y restaurar su reputación como un empresario astuto y exitoso. A medida que reconstruía su imperio, comenzó a coquetear con la política, un ámbito que siempre le había atraído. En 2015, sorprendió al mundo al anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Su campaña, inicialmente recibida con escepticismo y burla por muchos en el escenario político, pronto captó la atención del electorado. Trump se presentó como un outsider, un hombre de negocios exitoso que no estaba atado a las normas de la política tradicional. Su mensaje populista, caracterizado por una retórica nacionalista y un enfoque en la renegociación de tratados comerciales, resonó fuertemente con una gran parte de la población, especialmente entre los votantes descontentos con el estado de la economía y la clase política. Contra la mayoría de las predicciones, ganó la nominación republicana y en noviembre de 2016 derrotó a Hillary Clinton en una de las elecciones más sorprendentes de la historia de Estados Unidos. Su victoria fue vista como un rechazo a la política tradicional y un respaldo a su promesa de hacer América grande de nuevo. Sin embargo, su presidencia fue tan controversial como su campaña. Durante sus 4 años en la Casa Blanca, Trump implementó una serie de políticas que dividieron a la opinión pública. Logró una significativa reforma fiscal que redujo los impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos, argumentando que estimularía el crecimiento económico. También implementó una política de regulación que afectó a sectores como la energía y el medio ambiente, en un esfuerzo por reducir las restricciones gubernamentales sobre las empresas.
En política exterior, adoptó un enfoque agresivo, retirando a Estados Unidos de varios acuerdos comerciales y renegociando tratados comerciales clave como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue reemplazado por el TMEC. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por una serie de escándalos y controversias. En 2019, fue sometido a un juicio político por presunto abuso de poder y obstrucción del Congreso, relacionados con sus intentos de presionar a Ucrania para que investigara a Joe Biden, su rival político. Aunque fue absuelto por el Senado, el proceso dejó una marca en su presidencia y profundizó la división política en el país. La pandemia en el 2020 supuso un desafío sin precedentes para su administración. La respuesta de Trump a la crisis fue ampliamente criticada, tanto por su manejo inicial como por su rechazo a seguir las recomendaciones de los expertos en salud pública. A pesar de estos problemas, mantuvo una base sólida de seguidores que lo apoyaron en su intento de reelección. Luego de una campaña agresiva, fue derrotado por Joe Biden en las elecciones de noviembre del 2020. Sin embargo, en lugar de aceptar la derrota, alegó sin pruebas fehacientes que las elecciones habían sido fraudulentas. Estas afirmaciones culminaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando una turba de sus seguidores intentó impedir la certificación de los resultados electorales. El ataque fue condenado a nivel mundial y llevó a un segundo proceso en su contra, aunque nuevamente fue absuelto por el Senado. A pesar de su derrota y los escándalos que marcaron el final de su presidencia, no se retiró de la vida pública. Continuó siendo una figura central en el Partido Republicano, donde mantiene una influencia significativa. Para muchos de sus seguidores, sigue siendo el líder que puede restaurar la grandeza de Estados Unidos, mientras que sus detractores lo ven como una amenaza para la democracia. En 2024, ha decidido postularse nuevamente a la presidencia. Su contendora en esta ocasión ya no será Hillary Clinton, sino la ex fiscal general de California, ex senadora y actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien es a su vez la primera mujer afroamericana y de descendencia asiática en ocupar este cargo. Así pues, la vida de Donald Trump ha estado llena de altibajos. Su figura sigue generando pasiones tanto de apoyo como de rechazo, y su legado en la política estadounidense es innegable. Desde su auge como magnate inmobiliario hasta su inicialmente improbable ascenso a la Casa Blanca, la historia de Donald Trump es un testimonio de su capacidad para reinventarse y superar las adversidades, así como del profundo impacto que ha tenido en la sociedad estadounidense. Este recorrido por la vida y carrera de Donald Trump muestra cómo, a pesar de los numerosos desafíos y controversias, ha logrado mantenerse como una de las figuras más influyentes de la política contemporánea. Su legado, controvertido y divisivo, seguirá siendo objeto de debate durante años, pero su capacidad para resurgir de cada crisis y adaptarse a nuevas circunstancias es un aspecto de su personalidad que pocos pueden negar. Estaremos al tanto de lo que suceda en la próxima elección. Ya veremos qué pasa. Thank you. Thank you, everybody.